le damos paso a la maestra Olivia González con su tema y le agradecemos a Enrique su exposición. Muchas gracias. Gracias. Bueno, quiero que sepan que yo me preparé para esta sesión. Lo mío no es estar sentada aquí frente a personas tan experimentadas, pero he estado en otros entornos donde la violencia también ha dejado su huella en mí y mis habilidades son más de tipo narrativo. Es por eso que me preparé para dirigirme a cada uno de ustedes. Les pido, por favor, se sienten lo más cómodo posible. Dejen el celular a un lado un ratito. Y me voy a dirigir a la conciencia de cada uno. Así que, por favor, pónganse cómodos. Quiero agradecer primero al doctor Ramiro Macías por la invitación a participar en este valioso encuentro, también a las autoridades del Internado 17 por recibirnos y a quienes me antecedieron en la palabra y quienes me han enseñado grandes cosas en este momento. Considero necesario hacer una aclaración. Durante esta ponencia utilizaré el masculino gramatical, permitido por nuestro idioma, como término inclusivo, pero siendo partidaria de que el sistema relacional actual se desarrolle hasta lograr la inclusión real de las niñas, las mujeres e integrantes de la comunidad LGBT y cese la violencia que padecen. Hecha esa aclaración, continúo. Vamos al tema. Quiero iniciar con una afirmación. Hay un territorio que es blanco de violencia en todos los campos de la vida que le cruzan, incluso antes de su nacimiento, pasando por el parentesco, la comunidad, que pocas veces lo es, influida por la cultura y sus símbolos, y por casi todos los servicios que se crean para su supuesto sostén en los diferentes territorios geográficos hasta llegar a la tumba, si se tiene la fortuna de acceder a una. Cuando ese territorio es blanco de violencia, vive la exclusión social casi absoluta, no es posible pensar que sea solo para hacerle a un lado, sino para su aniquilación. Es así de forma enmascarada, y me disculpo con Leti que no quería seguir escuchando cosas tremendas. Antes de la exclusión social absoluta, casi cualquier pretexto es materia de oportunidad para dirigir una dosis de violencia a ese territorio. Las razones pueden ser su morfología, su color, su estatura, su aspecto, su estilo, su vivacidad o la falta de ella, sus gritos, sus elecciones, sus silencios, sus renuncias, sus creencias y, ¿por qué no?, hasta su fe. Lo que subyace a la violencia sobre dicho territorio es la intención de control, de apropiación o competencia. Hoy se vende y se consume todo, hasta ese territorio que ha de cumplir con ciertas características, dependiendo de quién haya puesto la mira sobre él para su conquista y comercio. Ese territorio es el cuerpo. Ese que, como afirma mi maestro, el doctor Sergio López Ramos, se va construyendo de acuerdo con el espacio y el tiempo que le toca vivir en una geografía determinada. Nacer, crecer, reproducirse y morir, alguna vez fue el proceso natural de ese cuerpo en que anida la vida humana. Hoy, el cuerpo humano nace, crece, se reproduce o no, se enferma, se compra, se vende, se suicida, es asesinado o muere. La mundialización del capitalismo, como nos decía Enrique, como sistema económico y la mentalidad colonizadora y depredadora que le acompañan, impuestos por la modernidad, nos ha traído hasta aquí. Como señala Gadot y Moasir, dicha mentalidad se remite siempre a un patrón de industrialización
y de consumo que obliga a las sociedades a orientarse por una única vía de acceso al bienestar y a la felicidad. Metas que serán alcanzadas solo mediante la acumulación de bienes materiales. ¿Les suena? Lo que ha tenido como consecuencia un aumento en la miseria, en la violencia y en el desempleo. Esta es la aproximación a la que he llegado con mis reflexiones en torno al trabajo que desempeño. En la literatura de enfoque político-social encuentro que cualquier determinación en el campo de la economía es una determinación determinada, determinante. Lo que significa que lo que ocurra en el campo económico, con enfoque capitalista, facilita el desequilibrio económico entre individuos, generando ricos, pobres, en extrema pobreza, en situación de calle, que es la experiencia que conozco de trabajo directo con niños, o personas en movilidad. Y también determina otros campos de la vida social, entre ellos el político, el educativo, el cultural, que repercuten en el individuo y le permiten mantenerse con vida y desarrollarse o vivir en medio del abandono social y la violencia. Ahora bien, la violencia más férrea que estamos a punto de ser testigos o de vivir es el destierro por causa del cambio climático. Así, vemos y veremos cada vez más a corporalidades sufrientes en búsqueda de un territorio geográfico habitable para hacer la vida. Lo que me hace pensar que hablar de violencia también debe conducirnos a pensar en la vida, en aquello que se pone en riesgo cuando alguien se nos planta enfrente o por la espalda o encima y amenaza nuestra vida o la vida de comunidades enteras. Mi experiencia de trabajo con niños en situación de calle, en exclusión social y por tanto los más amenazados por la pobreza y por el cambio climático, ha posibilitado que me haga preguntas. ¿Es verdad que si un niño que vive en la calle vive ahí porque quiere? ¿La familia de un niño que vive en la calle es la única responsable de su expulsión? ¿La pobreza es siempre el factor que explica que una niña o un niño decida tomar la calle como opción de sobrevivencia? Y la afirmación que todos hemos escuchado en más de una ocasión, incluso en los medios de comunicación, en la voz de gobernantes: el pobre es pobre porque quiere. ¿Es así? ¿El pobre es pobre porque quiere? Como profesional de la psicología, empecé por cuestionar los contenidos de mi propia formación. Por tanto, en cuanto egresé de la carrera, me pregunté por qué el enfoque conductual no alcanza a dar respuesta a mis preguntas. Cuando inicié mi incursión en el sector social, fue en un refugio para niñas en situación de calle. Mi formación se había centrado en la atención a la familia, a la pareja, al comportamiento individual, al de grupo, a las emociones, casi nada al inconsciente y con escasa intervención en lo comunitario. Al llegar a la casa hogar en la que empecé a trabajar, recibí un fuerte choque con la realidad. Los cuerpos gritaban en medio del bullicio agresivo. Las niñas ya no tenían familia. La idea de pareja estaba distorsionada. Eran niñas, pero sí había experiencia de vida en pareja, con personas adultas, en disparejas relaciones atravesadas por todas las formas de abuso imaginables. En cuanto a los sentimientos y emociones que pude detectar, identifiqué un aplaneamiento de un grado que podría diagnosticarse como profunda desesperanza y sin sentido de vida. Fue conmovedor, escalofriante y al mismo tiempo indignante. Eran vidas de niñas entre los 6 y los 17 años de edad, con huellas de violencia inocultables para quien quiere ver.
Así, descubrí que hay materias insoslayables en la formación de cualquier profesionista, y la filosofía es una de ellas, porque nos posibilita hacernos preguntas, y como parte de esta, la ética. No podemos dejar de preguntarnos de dónde viene toda esa violencia hacia los cuerpos, en el entorno donde yo me desenvolvía, hacia los cuerpos niños. Atendiendo y conviviendo con los efectos de la violencia que dejó en cientos de cuerpos niños, sufrientes, excluidos y desesperanzados, me di cuenta de que cuando se intenta esconder la realidad, se hace uso del plano simbólico, y ahí se asienta todo sobre aquello que se quiera ser asimilado y dispersado como pólvora. Aquí las frases que se reproducen sin reparo al referirse a alguna persona en situación de calle, incluidos los niños. Es un vago, su familia es lo peor, anda ahí por culpa del alcohol u otras drogas. Míralo, no quiere trabajar, ni quiere estudiar. No camines por ahí, te van a robar, son rateros, no sirven para nada, son pobres porque quieren. No hay un responsable visible de estas circunstancias de sobrevivencia. Es un sistema, es el sistema capitalista y su novedosa forma de acción neoliberal, que arrasa todo a su paso: territorios geográficos, riquezas materiales, riquezas naturales, todo. También quiere y ha conquistado el territorio corporal. Busca venderle artificios al tiempo que le explota en diversos campos de la vida formal, o bajo el mundo legitimado del comercio y producción de diversos objetos, donde el mismo cuerpo es una mercancía, hasta expoliar toda su vida y voluntad, y como hace con todo lo que no da para más, desecharle. Al continuar con la dinámica de hacerme preguntas y de buscar construir posibles respuestas, coincido y me sorprendo con un filósofo italiano que debe conocer Enrique, Giorgio Agamben, quien ha reflexionado en torno al paradigma del Homo sacer. Desde una mirada de la biopolítica, él es un referente para aproximarse a la comprensión de cómo se introduce la vida, el cuerpo viviente del hombre como especie, en los cálculos políticos, que de acuerdo con él, es a través de una articulación jurídico-política que sostiene el principio de la soberanía. Solo para continuar aproximándonos un poco más, el Homo sacer es un concepto del derecho romano arcaico, significa hombre sagrado en latín, que para Agamben es la paradoja de las paradojas y tiene un significado para la justificación de la soberanía. Nos dice Agamben: hombre sagrado es aquel que el pueblo ha juzgado por un delito. No es lícito sacrificarle, pero está a merced de cualquier ciudadano. Quien le mate no será condenado por homicidio, podrá matarlo impunemente. De aquí que se suele llamar sagrado a un hombre malo e impuro. Agamben identifica una doble exclusión sobre esta figura. Primero, el asesinato del Homo sacer quedará sin castigo, es decir, está excluido del derecho humano. Y dos, no puede ser sacrificado a los dioses, es decir, está excluido del derecho divino. ¿Qué es entonces el Homo sacer? Es lo que la exclusión deja al descubierto: una vida aislada, desnuda, expuesta y abandonada, como la de las niñas y los niños que viven en situación de calle. Entonces el Homo sacer es la figura del excluido radical y por tanto quien permite ver dónde converge el modelo jurídico institucional, ese que no funciona cuando vamos a buscar justicia, y el modelo biopolítico, porque no es el excluido naturalmente, sino jurídicamente. Ese es el punto fundamental en el que la ley se aplica desaplicándose.
Así, para Agamben, el Homo sacer es la exclusión que permite la soberanía. Afirma que el origen de la soberanía se encuentra en la capacidad de excluir, de abandonar, de desnudar la vida, de tal manera que el modelo biopolítico y el modelo jurídico son inseparables. El Homo sacer, al no tener derecho alguno, al quedar totalmente a merced de los demás, es tan solo una vida, la vida desnuda o nuda vida, en términos de Agamben. Así nos dice que la soberanía pues se refiere inmediatamente a la vida nuda, y no a la libre voluntad de los ciudadanos. Nos dice que esta vida no es ni zoe, que es la que corresponde a la vida natural, ni bios, que corresponde a la vida consciente y política como capacidad humana, sino a una zona de tránsito en la que habita el Homo sacer, que se encuentra en una situación entre hombre y bestia, entre la naturaleza y la cultura, totalmente despojado de todo en una exclusión radical, que precisamente es la base de la soberanía. En ello radica la contradicción base de ese sistema. Y se pregunta, ¿cómo encuentras una política liberada de la exclusión cuando la soberanía es la base de su existencia? Agamben también nos dice que el momento en el que la política identifica totalmente con la biopolítica, entonces el Homo sacer pasa a ser no ya cualquiera, sino todos nosotros. Cualquiera de nosotros. Eso es lo preocupante, porque es el camino por el que estamos transitando. Junto con Hannah Arendt, encuentra una fisura entre el hombre y el ciudadano cuando reflexiona en torno a los refugiados de la Primera Guerra Mundial. ¿A dónde los mandamos? No tienen territorio. El Homo sacer estaba ahí. Así podemos ver que no todos los hombres tienen derechos. En realidad, quien los tiene es el ciudadano, y eso a veces, que es el que está incluido dentro de la asociación política, pero peor. Nos dice Agamben, el que queda fijado en esta nueva legalidad de la biopolítica es el Estado-nación, no el ciudadano. Por otra parte, resalta la reflexión de Agamben en torno a los espacios que define como espacios dislocantes, es decir, a los campos de concentración, a los lugares de excepción, espacios biopolíticos puros, en los que los internados son los excluidos, reducidos a la vida nuda, a la vida desnuda, que forma parte del ordenamiento jurídico a base de quedarse fuera de él y a merced de. Esos están por todas partes. Esa inclusión, que es a través de la exclusión, es donde se liga al excluido con quien lo abandona, y a veces es tan ambigua que es muy difícil de detectar, y se tienen lugares para los excluidos. En esta categoría de espacio dislocante se devela para mí el espacio de la calle, ahí donde viven los niños. El no lugar enunciado por Marc Augé, donde no se permite la reproducción digna de la vida y difícil de detectar porque está tan expuesta, pero que representa en sí una forma de espacializar la desigualdad. La calle es para los integrantes de grupos excluidos, migrantes, víctimas de persecución, expulsados de las familias, y para la niñez condenada a sobrevivir a una velocidad que acelera el proceso de entropía que conduce a la muerte prematura. Una forma de aniquilación de la pobreza generada por las contradicciones del sistema, legitimado en normatividad que hace como si estuvieran o fueran a ser incluidos, pero en realidad no lo están. Con base en lo reflexionado por Agamben, todos estamos expuestos, por lo que cabe preguntarse, ¿podemos dejar de estarlo? La respuesta que vislumbro es que no. El sistema está diseñado para que no sea así. Pero las alternativas para el cuidado de ese territorio, el cuerpo, en disputa que quieren, se requiere cierto grado de conexión con la tierra. Precisa un conocimiento interior, precisa disciplina. Si querían respuestas, ahí hay algunas. Disciplina, amor,
Sí, amor. Amor. No paracetamol, no imipramina o diazepam. Se requiere de sol, se requiere de nutrientes y se requiere de vínculos. El sostén y el anclaje para mantener la vida en ese territorio es la madre tierra, pero como sujeto, no como objeto. Entonces, no tendríamos desarraigo, sino conciencia de que formamos parte de un sistema superior que sostiene la vida. Pero atención, ella también está en peligro, en sus suelos, en sus mares, en los bosques y en la biodiversidad en general. Desde hace mucho tiempo también es blanco de comercio, legal y o legitimado por acuerdos que pocas veces son conocidos por quienes son o seremos afectados por la sobreexplotación o depredación. Un elemento fundamental para contrarrestar el dolor de la violencia es la no indiferencia ante el dolor y el cansancio propios y los de los otros. Hemos de trabajar para evitar la anestesia del sobretrabajo, del sobreesfuerzo y de la autoexplotación. Evitemos y denunciemos el comportamiento violento y explotador hacia otros. Participemos sumándonos a causas sociales que persiguen objetivos de trabajo por la paz, por la reconciliación, por la inclusión, por la justicia social, así como la regeneración y el cuidado del medio ambiente. Así como una persona desaparecida o aquella marcada por huellas físicas o emocionales por la violencia, en cualquiera de sus formas, deja en los suyos y en la sociedad consciente una estela de sufrimiento. Así nuestro planeta ha dado mensajes que no fueron escuchados por quienes tienen más poder y más contaminación generan. Y todos, hasta los que no han nacido, van a resentir las consecuencias de esa indiferencia. Sin embargo, todos podemos hacer algo cada día para intentar detener ese deterioro, el deterioro de las relaciones entre nosotros y el deterioro del medio ambiente. Se precisa también de una participación política para transformar los asuntos que nos afectan, como la discriminación, la falta de acceso a servicios de calidad, con el que el sistema económico actual se encuentra en contradicción, porque a poco no a todos nos dicen que tenemos derecho a vivir una vida libre de violencia, pero estos derechos están negados para el 80% de la población mundial. Esa es una contradicción del sistema. El cuerpo, ese que se enuncia, tiene necesidades. Debemos estar conectados con estas y ponerles voz. El silencio ha matado a más personas en vida que las que la psicología puede dar cuenta, ya que muchas personas no asisten a terapia, pero sobreviven resistiendo las consecuencias del silencio y la violencia autoimpuesta de callar. Hace algunas semanas, la directora de una organización de la sociedad civil que atiende a niñez en situación de riesgo en la Ciudad de México me compartió que el 80% de los niños varones que llegan a vivir en esa casa hogar que preside, poco después de la pandemia, habían sido víctimas de violencia sexual en el seno de su familia. ¿Cómo? ¿Y por qué es posible que en el seno de una familia se viole a una niña o a un niño? Hay indicios que parecen mostrar que tenemos un cuerpo normado para su consumo, para apropiarse de él, empezando por cómo se le nombra, en este caso al niño: criatura, menor, inocente, infante, que significa sin palabra, infante. Pero si son mujeres, entonces son enfermas, mentirosas y temperamentales, nos dice la doctora Oliva López Sánchez. Prostitutas, revoltosas,
feminazis. El sistema de consumo de cuerpos no exime a los varones de esta depredación. Los forma para ser machos, entrones, abusivos, cabrones. Se pone ante sus ojos el destino a ser exitoso, liberada, independiente. Todo ello me conduce a pensar que se requiere desarrollar una ética en favor de la vida. En mi trayectoria profesional y en el exigente oficio de vivir, he ido incorporando enseñanzas. La más reciente es la de la ética del doctor Enrique Dussel, otro filósofo, soy fan de los filósofos, que se centra en 3 principios que para mí son luz. El primero, afirmación de la vida. ¿Y cómo no coincidir con este pensador cuando nos dice que la vida no tiene valor? Es el fundamento del valor de todas las cosas. 2, el principio de validez o consenso, que entraña la participación de los afectados, en este caso serían las víctimas de violencia, en el diseño de las estrategias para mejorar las rutas de intervención y de prevención. Y el tercer principio, el de factibilidad, que significa hacer aquello que es posible. Ustedes, personas en formación, tienen la obligación de prepararse para enfrentar los embates que la vida posmoderna está imponiendo a los cuerpos, a la vida. La vida es el modo de realidad humana, por lo que es necesario articular una defensa sin doblez que dé cabida a la diversidad que la misma naturaleza exhibe con esplendor y crear un mundo donde no haya un pensamiento único, ni uniformidad, un mundo donde quepan otros mundos. ¿Han escuchado esa petición de los pueblos originarios? Para facilitar el modo de vida de realidad humana es necesario transitar de las formas tradicionales de hacer y de pensar la vida desde lo que es un todo complejo que no puede ser reducido a la suma de sus partes y que amerita incorporar la transdisciplina, estar abiertos a la interculturalidad y a considerar entre lo que debemos proteger a la naturaleza y a todos los seres vivos no humanos. Como profesionistas, se precisa conocer el marco normativo, contar con herramientas técnicas para ejercer cualquier profesión, pero además formación en derechos humanos, aunque estos sigan siendo una utopía, son un horizonte de sentido. Cierro mi participación con algunos datos y les invito a que nos vayamos pensando en la nuda vida de la niñez. De acuerdo con el INEGI, en México existen más de 30,000 niños, niñas y adolescentes que viven en centros de asistencia social. Según una senadora de oposición al gobierno actual, afirma que hay 131,000 niños, niñas y adolescentes en orfandad por fallecimiento de sus padres o cuidadores principales después del COVID. La Organización Internacional para los Migrantes reporta 13,500 niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados tan solo en lo que va de 2023. Por otra parte, se estima que en los próximos 2 años, 150,000 niñas, niños y adolescentes migrantes y sus familias afectadas por la violencia en sus diferentes lugares de origen por todo México necesitarán asistencia de emergencia. Entre las razones para migrar, mayor deterioro de la calidad de vida en sus lugares de origen, riesgo de contagio por COVID, cambio climático, huracanes devastadores, desplazamiento forzado por violencia, pérdida de empleo, represalias, y también porque huyen de la violencia doméstica, la criminalidad, las bandas delictivas y la pobreza. Pero hay techos de responsabilidad por la violencia que están viviendo y que estamos viviendo en México. Están los gobiernos y sus instituciones, las comunidades, las familias y el individuo de a pie y las decisiones que tomamos. Entre la esperanzadora comunidad de cambio social están los propios afectados por la violencia y la vida nuda y ustedes,
jóvenes hoy profesionistas, que en breve serán sobre quienes descansará la posibilidad de una acción educativa y social que permita otras formas de hacer la vida, un mundo otro. Cierro invitándoles a que habiten su cuerpo, reconéctense con él. Ese territorio es su ámbito de libertad y si no es, debería serlo. Escuchen la voz de su incomodidad, del dolor, el deseo, el cansancio, pero también la energía y la fuerza. Sepan que una vida inteligente les habita, inteligencia que sostiene el equilibrio interno mientras estamos distraídos. Pero sobre todo, no dejen que su conciencia sea capturada por la indiferencia frente al dolor del otro. Indígnense y prepárense como si la vida digna toda dependiera de su acción directa, porque en cierta forma, así es. ¿Alguna duda, comentario, pregunta? Ahí hay una mano levantada, por favor, Ivani. Bueno, mi pregunta es para todos ustedes y es que ya se habló acerca de cómo combatir la violencia con la no indiferencia, la disciplina, el amor, la conciencia, la apertura mental, pero hay un factor que no se está teniendo en cuenta y es ese proceso como de pérdida de identidad. Cuando te enfrentas a este tipo de temas y empiezas a crear precisamente conciencia, y es que en lo personal, cuando empiezas a preguntarte o a darte cuenta de las cosas que están fallando en tu familia, en la escuela, empiezan las personas a juzgarte o a decirte, ¿sabes qué? Es que pues estás mal, ¿no? O te dicen, ¿por qué ahora estás pensando esto? Ahora piensas de otra manera. ¿De qué manera lidian ustedes con ese conflicto? ¿De qué manera lidiaron con ese conflicto de identidad en el proceso de concientización sobre este tema? En mi caso igual, con amor. Sí fui cuestionada muchas veces porque no participaba de las bromas pesadas sobre las personas que estaban alrededor, las críticas, el chismorreo, porque es parte de la cultura, parece. Entonces, cuando te apartas, cuando guardas silencio, cuando no te ríes, cuando no quieres participar, te critican y te preguntan, uy, ir a la universidad ya te ha cambiado mucho, ¿eh? Y yo me alegro de que se den cuenta de que así es. Entonces lo que hago es respetuosamente invitarles a no reírse de las personas o a no participar abiertamente. A veces el lugar más difícil, ¿cómo dicen? Nadie es profeta en su tierra. Sí pasa, ¿eh? Muchas veces me tocó abandonar tristemente las reuniones por burlas sobre alguien y que no paraban. Pero el constante, pues sí, comportamiento de rechazo hacia ese tipo de comportamientos, pues fue quedando entendido que cuando estaba Olivia no nos reíamos de los demás. Entonces me di cuenta que era importante estar para que entonces eso fuera cediendo poco a poco, si es que querían convivir conmigo, ¿no? Entonces necesitamos tener una postura con conciencia y ser muy valientes, porque efectivamente pues sí te hacen a un lado cuando no te ríes de la bromita sobre alguien, ¿no? O cuando denuncias abiertamente al agresor, o cuando lo frenas. A mí personalmente me cuesta mucho trabajo presenciar un acto de violencia sin brincar, ¿no? O sea, ya lo tengo como muy identificado y reacciono siempre, no me callo, ¿no? Pero siempre siendo muy cuidadosa y respetuosa de las personas. Hay personas que siguen teniendo estos comportamientos porque no se forman, porque la ignorancia es demasiada. Entonces hay que hablar y hablar y hablar. Más. Bien, a la maestra Olivia, doctora, ¿verdad? Maestra, ok. Primero, muy bien argumentado, muy padre todo. Sí me recordó a muchos filósofos, ¿no? Y muchos temas filosóficos. Por ejemplo, el que se dice de Nietzsche, más bien Nietzsche dice que la filosofía avanza para atrás como el cangrejo
y la propuesta de la que nos habla pues es muy avanzar hacia atrás, ¿no? Que es regresar a la madre tierra, regresar al cuerpo sano, regresar a este vitalismo y a este habitar en uno mismo, ¿no? Que es casi el principio de la filosofía, el conócete a ti mismo, ¿no? Del oráculo de Delfos. Sin embargo, en una época en la cual si se extingue una especie se puede simplemente clonar y recuperar la especie, en una época en que comienzan a manipularse los telómeros del ADN para extender la vida a 20 años y que se proyecta que va a ser posible extenderla hasta 1000 años en algún momento de la historia humana, en esta época en la cual todos aquí presentes tenemos una intervención genética por vía de la vacuna COVID, ¿no es demasiado ingenuo pensar en que el amor hacia la madre tierra nos va a devolver esta conciencia que es la propuesta de la que usted nos habla? ¿Cómo podríamos convencer al paradigma positivista de que ir hacia adelante no implica desintegrar todo lo que somos y todo lo que implica la vida y la naturaleza? Me gusta su pregunta porque cuando le di a conocer a un compañero, colega, este contenido que les iba a compartir, fue lo primero que me dijo. Yo no peco de inocente. Yo he trabajado con mi cuerpo hace 20 años, 25 más o menos, y hago trabajo de reconexión personal. Y he trabajado con niñas y niños que fueron abandonados, y cuerpos sufrientes abandonados ahí en la calle. Y lo que me ha tocado presenciar al reconectar en lo más elemental y en lo más simple, que es un vínculo, un encuentro cara a cara con ese otro, literalmente revivir a personas. Entonces, si yo me propusiera luchar contra el sistema todo, estaría pecando de ingenua, pero yo hago trabajo en lo inmediato y he aprendido que ese trabajo en corto, dicen, con que salves a una persona, yo no he salvado a ninguna, he entrado en contacto con ellas y se levantan solas. Entonces yo confío en eso porque es un trabajo de vinculación que he venido haciendo y recientemente he sido invitada a participar en un entorno que me sorprende mucho, se llama Colaborando por las Infancias, y viene de banqueros, A mí me sorprende mucho que haya dinero puesto por esas personas ahí, porque no saben lo que vamos a hacer. Se han levantado personas así, con el simple hecho de dar un momento de escucha, momento de reflexión, un momento para que sanen la violencia de la que han sido víctimas. Entonces, no pretendo cambiar a todo el sistema. Pretendo, y he trabajado y tengo documentada esta información con vidas de personas. Y sé que algunos de ellos, bueno, hay por ahí un abogado, un chavo en situación de calle por el que muchas personas no daban nada. Bueno, había gente que decía, yo ya no voy ni a orar por él, porque es una persona muy violenta. Hoy por hoy está terminando la carrera de Derecho en la UNAM, me busca, lo busco, nos preguntamos, nos decimos, y yo creo en eso, creo en el cambio de las personas, y las personas transformamos los entornos. Entonces, a lo mejor nos va a tardar, vamos a tardar mucho tiempo en esta transformación, pero eso es una utopía en la que yo creo y por la que yo camino, y como he visto nombres y personas y conozco a esas vidas sufrientes que hoy son ciudadanos, ya no están en medio, son ciudadanos, se plantan, se quejan y son de los que más se quejan y de los que más exigen, ¿no? Pues confío en que lo podemos hacer así. Imagínalo. Estamos cerrando este evento, sobre todo con los comentarios que nos van a hacer ahorita nuestros compañeros, y la intencionalidad es acercarnos a la realidad desde otra perspectiva, tener otras visiones, no es la visión sino otras visiones, y desde ahí ver qué es lo que se puede hacer dentro de la unidad en el campo formativo a los cuales estamos invitados todos nosotros y formamos parte.
Entonces, para cerrar este espacio, le pediría a cada uno un comentario final. Maestra. Les agradezco que estén el día de hoy aquí. Para nosotros, desde el área, en algún momento legal, es de suma importancia tener la perspectiva que ustedes tienen. Nosotros estamos 3 ponentes que tienen la perspectiva desde sus áreas correspondientes. Su servidora pues tiene la situación de atender usuarias día a día. Desde hace 15 años hemos estado en esta lucha, desde la situación en cuestión de personas que tienen en algún momento la desaparición de sus familiares y ellas exigen una situación, encontrarlas con vida y también lamentablemente en ocasiones dar este tema. También en el tema de trata y de violencia es muy constantemente referir que ellas fueron víctimas de violencia. Hoy en día nosotros nos acercamos a ustedes para decir que existen nuevas alternativas, planes de seguridad que van a estar a la disponibilidad de ustedes. Cada uno de nosotros nos decidimos estar en esta área. Algunos de nuestros conocidos nos decían, ¿por qué te dedicas a esto? Porque una vez fuimos a una agencia del Ministerio Público y se lo dijeron a mi mamá, hasta que usted venga golpeada la vamos a atender. Hoy en día yo no quiero que ninguna de esas personas acudan de esa manera. Les agradezco mucho y que tengan excelente tarde. Sí, también reiterar mi agradecimiento a quienes han organizado el evento, a quienes han aguantado las 3 horas aquí escuchándonos, y quisiera insistir con 3 o 4 puntitos rapidito. Hablar de cuidado implica, como nos decía Olivia hace un momento, también autocuidado y sociocuidado. O sea, no podemos pensar en el cuidado solamente de manera aislada, porque no existimos de manera aislada. Esto hace que me proponga a mí también tomar en serio las vidas de nuestro entorno, porque es cierto que nuestras vidas valen, es cierto que nuestras identidades tienen que hablar en primera voz, y sí es cierto que el pesimismo nos puede ganar, que a veces pues parece que el mal vence, pero creo que cada quien tiene que cumplir el rol que le corresponde, y si nos toca ser la persona incómoda siempre, pues habrá que ser fiel a esa vocación también, y si me toca acompañar a una compañera en silencio, también ese rol lo puedo asumir. Creo que es importante que cada quien asuma qué le corresponde, porque no todo el mundo puede hacer lo mismo y no todo el mundo tiene la capacidad para hacer lo mismo. Creo que la denuncia de todo sistema opresor es permanente y tiene que ver con lo estatal, tiene que ver con lo familiar, con todas las formas de institución, con lo religioso, tiene que ver con todo eso. Y frente a toda la problemática que pueda desanimarnos, pues recordar lo que, he citado muy pocos hombres en la presentación, pero creo que la frase de García Márquez al recibir el premio Nobel puede ser importante para nosotras y nosotros ahora, frente al saqueo, frente al abandono, frente a la miseria. Nuestra respuesta es la vida. Y para quienes estén cansados, cansadas, cansades, a quienes pensemos que la utopía es tonta, recordemos otra frase de otro poeta argentino, que me gusta más la canción entonada en voz de Mercedes Sosa: si se calla el cantor, calla la vida. Sigamos cantando en los diferentes tonos que podemos, porque nuestras voces importan. Cuando escucho a Nancy decir que le comentaron a su mamá algo tan cruel, me recuerdo inmediatamente cuando llegué a esa casa hogar de niñas
Y era tal el ambiente que me tocó tan profundamente que no me pude separar de atender esa problemática. Ahí descubrí que necesitaba hacer algo. Eran niñas, ya después empecé a trabajar con varones y luego grupos mixtos, y el dolor es el mismo. El dolor es el mismo, por eso quise referirme al cuerpo. Todos tenemos uno, por ahí está cruzado de emociones, de deseos, de sentimientos. Y bueno, me quedo con esa frase que me toca profundamente, que la vida no tiene valor, no se puede vender y comprar, la vida no tiene valor, es el fundamento del valor, o debería de ser el fundamento del valor de todas las cosas. A mí me gustaría que se fueran con eso. Gracias. Hemos experimentado un momento, una etapa muy importante para la propia unidad UPN 096, en especial porque las diferentes exposiciones lo que nos muestran es una gran humanidad. Citaba al inicio que el lema de educar para transformar no solamente es una frase. Las tres experiencias, los tres ponentes, más también el trabajo de Ramiro, son parte precisamente de este denunciar, de hacer patente una realidad y por ende, además, actuar para transformar esa realidad. Nos quedamos con sus palabras, con su ejemplo, con esta posibilidad de no rendirnos nunca y agradecerles infinitamente de que existan personas que estén convencidas de que es posible transformar nuestra realidad. Para todas y todos los compañeros que están aquí, ese es el objetivo de la educación. A fin de cuentas, comprender que tal vez la vida no es justa ni nuestra sociedad, pero es posible buscar otros caminos. Muchas gracias por ello y a nombre de la unidad 096 me permito entregar un reconocimiento simbólico porque realmente esto es prácticamente nada ante todo lo que nos han ofrecido el día de hoy. Pues, a nombre de la Universidad Pedagógica Nacional, de la unidad 096 Ciudad de México Norte, se otorga la presente constancia, en primera instancia, a la maestra Nancy América Gómez Vázquez por su ponencia Violencia de Género en el Foro sobre Violencia en la Calle en el marco de la inauguración del ciclo escolar 2023-2024 de las licenciaturas de Pedagogía y Psicología, firmada por el doctor Miguel Ángel Olivo Pérez. Muchas gracias, maestra Nancy. De igual manera, al doctor Cerce Enrique Vega Dávila por su participación como ponente con el tema Violencia Estructural, Violencia Silenciosa. Muchas gracias. De igual manera, a constancia la maestra Olivia González Lara, ponente con el tema Aproximaciones sobre la violencia en este foro sobre violencia en la calle. Muchas gracias, maestra. Y por último, a nuestro estimado amigo, compañero, académico de nuestra institución, el doctor Ramiro Daniel Macías, por haber sido organizador, ponente de este evento. Muchas gracias. Les recuerdo que este evento el día de hoy es el inicio de una
jornada académica. Mañana continuamos con el Simposio Internacional Educación, Escuela y Pedagogía en México y América Latina. Y entonces les pedimos, ya identificaron bien cómo arribar al internado, a la institución. Les pedimos por favor puntualidad para que podamos apreciar las diferentes exposiciones el día de mañana. Pues vamos a contar con varias ponencias y van a ser numerosas, entonces sí requerimos comenzar a tiempo a fin de poder ir dándole el espacio adecuado a cada uno de los ponentes que van a participar tanto el día de mañana, jueves, el día viernes y el día sábado. Entonces les pedimos por favor su puntualidad y agradecemos a nombre de la unidad 096 Ciudad de México su presencia el día de hoy. Muchas gracias y estamos mañana aquí.